a imagen y semejanza crió Dios al hombre, su imagen y semejanza. O sea, nosotros encontramos una repetición que refuerza la idea de que el hombre tiene una identidad única, una conexión especial con Dios. Sí, hombres y mujeres tienen el sello distintivo de la inteligencia divina, que nos diferencia de los demás seres vivos. La Biblia dice que Él crió varón y hembra, los crió. Y aquí el versículo enfatiza que tanto el hombre cuanto la mujer fueron creados por Dios y poseen igual valor delante de Él. Destaca la dignidad, la igualdad entre los sexos. O sea, también nosotros vemos que Dios estabelece bases para la relación del ser humano con Dios. En el plan de Dios, la mujer ocupa un lugar insustituible y muy bien definido. ¿Cómo que nosotros podemos entender esto? Diz el texto, en la esfera de utilidad que incumbe a la madre cristiana no debe quedar estrechada por su vida doméstica. La influencia saludable que ella ejerce en el círculo familiar puede hacerla sentir y así lo hará en una utilidad más amplia dentro de su vecindario y en la iglesia de Dios. ¿Qué nosotros podemos entender delante de todo esto? Que Dios estableció para la mujer una misión muy importante. Una misión muy importante. Y cuando la sierva de Dios dice que la influencia saludable que ella ejerce en el círculo familiar puede hacerla sentir y así lo hará aún en una utilidad más amplia dentro de su vecindario y la iglesia de Dios. O sea, la mujer tiene su misión que Dios estableció y está muy concentrada dentro del hogar. Pero no es solamente allí. Ella también tiene un trabajo fuera del hogar y dentro de la iglesia de Dios. Y quiero que ustedes apuntan ahí en vuestros apuntes lo siguiente. Yo quiero que en 5 segundos ustedes se detengan y piensan en 3 personas y escriben ahí en vuestros apuntes. Escribe ahí 3 personas que más aman en tu vida. ¿Ok? Solamente 3 personas. Apunta en vuestros apuntes ahí el nombre de 3 personas que más tú amas en la vida. ¿Ok? Solamente 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y quiero invitar aquí adelante 4 hermanas. ¿Ok? 4 hermanas.
Quatro irmãs voluntárias. Perdi aqui, por esse lado. Ok, ¿has apuntado el nombre de las tres personas que más ustedes aman? Ok. Venga la hermana, las hermanas me aguardan. Ok. Dentro de las tres personas que tú apuntó ahí, ¿está una de esas personas de aquí? ¿De esa persona? No está. Ok. Quédate aquí. La hermana, ven. Dentro de las hermanas, de las personas que tú has apuntado ahí, mira aquí y ve si el nombre, si uno de esos nombres se encuentra aquí. Mira. Mira. ¿Está entre ellas? ¿Está este nombre? No. Hermano, ¿has entendido la pregunta? Ok. De entre las personas, ve si el nombre de entre ellas está este nombre. No está. Venga, hermano. Mira si los nombres que tú has apuntado se encuentran esa persona. Ok. Agora, la hermana, tú y tú quedan de este lado y las dos quedan de este lado. ¿Ok? Yo hice una pregunta y ustedes apuntaron. Y ahora yo quiero que ustedes presten atención para que entre las personas que van a levantar las manos para tener una idea de porcentaje de cuántas personas. ¿Ok? Pues me ayude para que tengamos aqui uma ideia de quantas pessoas acertaram. Agora, quero que vocês sejam muito sinceros e levante a mão. Quantas de vocês, entre as três pessoas que vocês há escrito em vuestros apuntes, estás tu? Las mãos. Conta. Entre as três pessoas, quantas pessoas estás tu? Quantas temos? Aqui? 4. Muchas gracias. Ellas contaron 9 y ellos contaron 4. Entonces tenemos ¿cuántas personas? 13. ¿Cuántas hermanas tenemos aquí? De 350, 370. Yo pedí para que ustedes pudieran apuntar entre 3 personas la que más, o sea, una de ellas que más entre las 3 que tú amas. Y tú no estabas entre ellas. ¿Cómo yo voy a dar algo que yo no tengo? ¿Cómo voy a amar si no me considero la persona que amo? ¿Quién eres tú? Cuando te miras al espejo, que fue exatamente el espejo que está aquí, cuando te miras al espejo, ¿qué tú ves? ¿Qué clase de persona te ves allí? Dios
te trajo a este mundo para cuidar de una persona. Y esa persona es la más importante en tu vida. No es tu esposo, no es tu papá, no es tu mamá, no son tus hijos. Esa persona es tú. Dios confió a ti la oportunidad de velar por ella, de cuidarla. Y esa persona eres tú. Es tu responsabilidad cuidar de ti mismo, de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Porque si no cuidamos de nosotros mismos, si nosotros no cuidamos, inevitavelmente nosotros estamos pecando. Que diz o mandamento? Ama ao próximo como a ti mesmo. E lhes digo sinceramente que a mulher ela se submete muito ao sacrifício, se olvida de si mesma, cuida de tudo e de todos, e não é justo. E quero lhe chamar a atenção, porque essa é uma realidade de todos nós outros. É uma realidade de todos nós outros. Então, este encontro de mulheres, eu quero que quede isso em mente, que vocês têm que sair de aqui com isso em mente, que a pessoa mais importante em minha vida, quem é? Sou eu. Porque se eu não valorizo a mim mesmo, quem me valorizará? Se eu não cuido de mim mesmo, quem me cuidará? Então, vocês têm uma missão muito importante, que é cuidar de gente. Mas entre a gente mais importante na vida de vocês, está em primeiro lugar vocês. Porque se esta casa cair, caem todos. Se vocês caírem, caem todos. Mira que há uma quantidade de gente que necessita, que espera e de cada uma de vocês. Há um lugar que espera de vocês, que precisa, que necessita de vocês. Pero vocês têm que pensar um pouco e dizer: Senhor, eu preciso amar-me a mim mesmo. Então, aqui na Bíblia habla que a obra maestra de Deus é muito focada em la mujer. Diz, e da cocina que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Nosotros tenemos la tierra. Aquí tenemos la tierra. Si nosotros ponemos aquí en la tierra, si ponemos agua, lógicamente que la tierra está mojada, pero la tierra seca. Si nosotros pusiésemos agua aquí, ¿qué pasaría con la tierra? ¿Qué pasaría? Pero si nosotros, es que yo no tuve el tiempo y no encontré aquí, pero si nosotros tuviésemos en otro local de este, el hueso, y si yo metiera agua en el hueso, ¿qué pasaría con el hueso? ¿Pasaría algo? ¿Cuántas toneladas puede resistir el barro? ¿Toneladas? Ninguna. Exatamente. É como se eu tomara aí montão de terra e metesse água em ella, que passaria? Pero e o hueso? Quanto pode suportar o hueso de toneladas? Toneladas e toneladas. Mis queridos,
la mujer, ella vino después. Y ahí vemos que Dios creó la mujer como una obra maestra, perfecta. La naturaleza divina, su esencia, es el amor. Y con ese amor, la creó con un propósito específico. O sea, el punto llave sobre tu identidad está en descubrir quién eres y cómo te proyectas para el mundo, para el presente y para el mundo. Génesis habla que solo con el varón la creación no estaba completa. Y Dios decidió crear la mujer para que el hombre no estuviera solo. Y creó como una ayuda idónea, un apoyo, que en hebreo es apoyo, una auxiliadora. Entonces el Señor, Dios, tomó el hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narinas aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mis queridas hermanas, Abraham Lincoln, él ya decía, já decía lo siguiente: la mano que mece la cuna gobierna el mundo. La mano que es la mano que gobierna el mundo. Y esa frase me gusta demasiado. ¿Y cuál es la mano que mece la cuna? Es de la madre, capaz de acomodar, capaz de acariñar y capaz de cuidar de ese niño. O sea, la mano de una mujer proyecta los hombres y las mujeres del futuro. Entonces, yo quiero que ustedes lleven eso en consideración, que la misión de la mujer no es una misión cualquiera. Si hay grandes hombres en la tierra, es porque la educación de esos hombres, en su mayoría, pasó por una mujer. Por una mujer. Las mujeres y hombres que se admiran en esta sociedad pasó por la educación de una mujer. Incluso Jesucristo. Qué privilegio para María educar el Hijo de Dios. Así, mis queridas hermanas, ¿cuál es la identidad de la mujer? Si queremos ser amados por alguien, debemos amar primero. O sea, nosotros debemos valorizarnos a nosotros mismos. Y aquí dice, actualmente hay muchos conceptos con los que la sociedad suele definir la identidad de la mujer. Y lamentablemente hoy tenemos movimientos que buscan a destruir la mujer como tal. Pero todos estamos focados en el ego de la mujer. O sea, él alimenta su orgullo, la inclina hacia la ideología del feminismo. Nosotros vivimos en una sociedad que está destruyendo la mujer. La mujer está perdiendo su identidad. Otra cosa importante, que el concepto actual crea odio hacia la masculinidad.
E vemos que comportamientos rebeldes contra o matrimônio, isto é o que hoje vemos. Movimento que aprueba o aborto e que busca conceder direitos que vão contra a vontade de Deus. Ou seja, o feminismo é totalmente contrário à vontade de Deus, porque cria mulheres rebeldes. E vemos que a sierva de Deus diz, junto a seu esposo, Eva havia sido perfeitamente feliz em seu hogar edênico, pero a semelhança de las inquietas ervas modernas, lisonjeava com ascender a uma esfera superior à que Deus lhe havia designado. Em seu afã de subir mais allá de sua posição original, descendeu a um nível mais baixo. Resultado similar alcançará as mulheres que não estão dispostas a cumprir alegremente os deveres de sua vida de acordo ao plano de Deus. Deus tem plano para a mulher, pero todas as vezes que nós, como homens e mulheres, rechazamos o plano de Deus, não vamos lograr nada com isso. Por isso, a Bíblia, a sierva de Deus diz que, junto a sua esposa, ela estava feliz. Por quê? Porque o homem não poderia ser feliz sem a mulher, e tampouco a mulher feliz sem o homem. E Deus ha criado tudo de maneira muito, muito perfeita. Ora, quais são outros falsos refúgios que estão afetando a mulher em nossos dias? Baixa autoestima. Ou seja, depressões, medo, entretenimento secular, telenovelas, uso inadequado das redes sociais, são falsos refúgios que muitas vezes as mulheres se agarram. Permanecer em silêncio ante o maltrato, apoiar o feminismo e o machismo, paralisar seus dons e talentos. Tudo isto leva a mulher ter uma falsa sensação de lo que é, em realidade, ser mulher. Vemos outra coisa também importante, que existe mulher e mulheres. Mira o que diz a sierva de Deus: com firme princípio e decidido caráter, se necessitam mulheres de princípios firmes e caráter decidido. Elas deveriam sentir que estão ocupadas em uma obra importante de difundir os raios de luz que o céu ha vertido sobre ela. Quando o amor de Deus e de sua verdade é um princípio permanente, não permitirá que nada las aparte de seu dever, nem las desanime em sua obra. Temerá a Deus, não será distraída de seus labores em sua causa por la tentação de puestos lucrativos e perspectivas atraentes. A toda custa preservará sua integridade para si mesmo. Estas são as que representarão corretamente a religião de Cristo, cujas palavras serão pronunciadas adequadamente, como maçãs de ouro com figura de prata. Tais pessoas, em muitas maneiras, podem ser uma obra preciosa para Deus. Ele la chama para que vaya ao campo, à la cosecha e ajude a reunir as gavillas. Que nós temos aqui uma
una misión y una determinación de lo que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. O sea, el Señor dice que Él necesita de mujeres, se necesita mujeres de principios firmes en caracteres que decididos. Decididos. Quem eu sou? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para qué estoy haciendo? Entonces, la mujer tiene que tener su identidad definida. Porque Dios creó a la mujer con identidad definida. Y no puede ser dejada ser engañada por la identidad falsa. ¿Quién posee tu identidad? ¿Quién? Interessante esse texto que diz: Deus lhe deu a ella uma consciência que não pode violar com impunidade. Sua individualidade não pode desaparecer em la de seu marido, porque ha sido comprada por Cristo. É um erro imaginar-se que em todo deve ser com ciega devoção, exatamente como disse seu esposo, quando sabe que ao obrar assim há de sofrer prejuízo seu corpo e seu espírito, que ha sido redimido da escravidão satânica. Uno hay que superar al marido para la esposa, es en su redentor, y la sumisión que debe rendirse a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene al Señor. Aquí nosotros tenemos que diferenciar dos cosas: no machismo ni tampoco feminismo. ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es la función del marido? Una mujer no vino para ser esclava y tampoco el hombre vino para ser esclavo. O que ella tiene que entender que la mujer tiene que tener personalidad. ¿Cuántas veces les digo aquí, cuántas veces el marido quiere hacer alguna cosa y consulta a su esposa y la esposa dice para el marido: no haga, y explica para él que no es lo mejor que él quiere hacer, y él hace y se da mal. Muchas veces me aconteceu isso com minha esposa algumas vezes. Ora, a esposa, ela precisa ter sua identidade, sua dignidade. Ela não pode ser negociada. Diz Deus, lhe deu a ela uma consciência que não pode violar com impunidade. Sua individualidade não pode desaparecer em lá de seu marido. Não. Ella tiene que respetar el marido, pero ella tiene que tener su posición. Amén. No es un trabajo contra su esposo, pero cuando el esposo entiende que esta mujer tiene el mismo derecho en el hogar que él, y si ella busca poner su posición, llegará un momento que él va a entender. Pero quando o marido diz todas as coisas e a mulher diz amém, 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 então, onde está a individualidade da mulher? E aonde ele quer ajudar, ele não está ajudando, sencillamente falando e dizendo para ele: está bem, e tudo diz: está bem. Não, nós temos que crescer e entender que Deus tiene un trabajo para hacer dentro de esto. Nos dice la sierva de Dios: la esposa y madre no debe sacrificar su fuerza ni dejar dominar
dormir suas faculdades, apoiando-se por completo em seu esposo. A individualidade ella não pode fundir-se em la de ele. Deve considerar que tem igualdade com seu esposo, que deve estar a seu lado, permanecendo fiel em el puesto de seu dever e ele del suyo. Está muito bem definido e muito bem claro este passagem. Assim que quando Deus ele habla para homens